El bulto de tela húmeda y maloliente me golpeó el pecho antes de caer al suelo, mientras las risas de 3 mujeres jóvenes inundaban mi propia sala. Soy Dolores, tengo 68 años, y mis manos tienen los callos de quien levantó estas paredes ladrillo a ladrillo. El documento que guarda el destino de esta propiedad descansa en una caja fuerte cuya combinación solo yo conozco, y hoy el reloj comenzó a correr. El impacto físico de la ropa contra mi cuerpo no dolió tanto como el silencio que le siguió, un silencio espeso que se instaló en el aire viciado de la habitación. Miré las prendas esparcidas sobre la alfombra que yo misma había aspirado esa madrugada. Había una blusa de seda barata manchada de maquillaje en el cuello, unos pantalones deportivos ajustados que todavía conservaban el olor acre del sudor seco, y un par de calcetines que habían rodado hasta rozar la punta de mis zapatos ortopédicos. El olor a perfume dulce y barato que emanaba de Brenda, mi nuera, se mezclaba con el hedor de la ropa sucia, creando una atmósfera asfixiante que parecía resumir a la perfección lo que se había convertido mi vida en los últimos 2 años. No levanté la voz, no dejé que mis hombros cayeran. A mis espaldas, el sonido amortiguado del televisor proveniente del fondo del pasillo me recordaba que, en esta casa, yo estaba completamente sola en mi trinchera. Ese televisor lo encendía Manuel, mi marido. Manuel tiene 72 años y ha perfeccionado el arte de la cobardía con una maestría que a veces, en mis momentos más oscuros, casi llego a admirar. Llevamos 45 años casados. En nuestra juventud, él trabajaba en un aserradero y yo me ganaba la vida como tapicera. Mis dedos todavía conservan las cicatrices de las agujas curvas, de tensar cueros pesados sobre armazones de madera dura, de grapar telas ásperas hasta que las articulaciones me gritaban de dolor. Con el dinero de esos sofás restaurados, de esas sillas de comedor devueltas a la vida, compramos este terreno. Yo misma mezclé cemento los fines de semana. Yo misma pinté cada marco de cada ventana. Manuel ayudaba, por supuesto, pero su espíritu siempre fue frágil, temeroso del conflicto, propenso a agachar la cabeza ante la menor señal de tormenta. Ahora, con la vejez, esa fragilidad se ha convertido en una coraza de indiferencia. Cuando Brenda levanta la voz, cuando los portazos de mi hijo Javier hacen temblar los cristales, Manuel simplemente se ajusta el audífono para apagarlo, sube el volumen de los partidos de fútbol y desaparece en su propia mente. Ha decidido que la paz se compra entregando el territorio, ignorando que los invasores nunca se conforman con un solo rincón. La invasión no comenzó con gritos ni con ropa sucia arrojada a la cara. Comenzó con lágrimas y promesas rotas, como suelen empezar las peores tragedias familiares. Javier, mi único hijo, había intentado abrir un negocio de importación de repuestos para teléfonos celulares. Pidió préstamos que no podía pagar, confió en socios que lo abandonaron a la primera señal de quiebra, y a los 40 años se encontró mirando el abismo financiero con una esposa que no estaba dispuesta a renunciar a su estilo de vida. Recuerdo la noche en que aparecieron en mi puerta. Llovía a cántaros, una de esas tormentas de noviembre que convierten las calles en ríos de barro. Javier tenía los ojos rojos, los hombros hundidos, la viva imagen de la derrota. Brenda estaba a su lado, sosteniendo una maleta de diseño que contrastaba absurdamente con la miseria del momento. Lloraba también, o al menos fingía hacerlo con una convicción que en aquel momento me conmovió. «Solo serán unos meses, mamá», me rogó Javier, sentados a la mesa de la cocina mientras yo les servía café caliente. «Hasta que consiga un empleo estable y podamos alquilar algo pequeño. Te juro que no seremos una carga». Yo miré a mi hijo, el niño al que le había cosido los disfraces de la escuela, al que le había curado las rodillas raspadas, y sentí ese tirón ancestral en el estómago que condena a las madres a sacrificar su paz por la supervivencia de su sangre. Dije que sí. Manuel asintió en silencio desde su silla, ya rindiendo su territorio. Les di la habitación de invitados, la más grande después de la principal, la que tenía el ventanal que daba al jardín de los rosales que yo misma había plantado hace 3 décadas. Les hice espacio en mis armarios, vacié 3 estantes en el refrigerador y les entregué un juego de llaves. Ese fue mi primer error táctico. Creí que estaba abriendo las puertas de un refugio temporal, cuando en realidad estaba entregando las llaves de mi propia prisión.
Los primeros meses mantuvieron la fachada de la gratitud. Brenda se levantaba temprano, preparaba el desayuno, barría el patio y me llamaba Doña Dolores, con una dulzura que empalagaba. Javier consiguió un trabajo como supervisor de rutas en una empresa de logística, un empleo decente que pagaba las cuentas básicas. Pero el ser humano no puede fingir su verdadera naturaleza por mucho tiempo. La cortesía de Brenda tenía fecha de caducidad y expiró en el momento en que se dio cuenta de que Manuel no impondría ninguna regla y de que yo, en mi afán de mantener la paz familiar, prefería callar antes que iniciar una guerra bajo mi propio techo. La metamorfosis fue gradual, calculada, casi imperceptible al principio. Primero, desaparecieron sus aportes a los gastos de la casa. El dinero que supuestamente iban a entregar a fin de mes para ayudar con la electricidad y el agua dejó de mencionarse. Cuando un día, después de recibir una factura de luz que duplicaba el consumo habitual, le pregunté a Javier al respecto, Brenda intervino antes de que mi hijo pudiera articular palabra. «Estamos ahorrando para nuestro propio lugar, Dolores», me dijo, omitiendo el doña por primera vez. «Creíamos que el objetivo era que nos independizáramos rápido. Si le pagamos alquiler a usted, nunca podremos irnos. Además, esta casa ya está pagada, ¿no? No es como si le costara más tenernos aquí». La lógica era perversa, retorcida, pero Javier la miró con devoción y asintió, pidiéndome paciencia con la mirada. Yo guardé la factura en el bolsillo de mi delantal y pagué la cuenta con mi pensión. Callé, observé. Empecé a tomar nota mental de cada movimiento en el tablero. Luego vino la apropiación de los espacios. Mis macetas con helechos y violetas africanas fueron desplazadas al patio trasero porque, según Brenda, le daban alergia y hacían que la casa se viera de abuela. En su lugar, aparecieron adornos de plástico brillante, revistas de moda esparcidas por las mesas, zapatos tirados en el pasillo. La cocina, mi santuario durante 40 años, se convirtió en un campo minado. Brenda dejó de cocinar y empezó a pedir comida a domicilio casi todas las noches. Las cajas de pizza grasientas, los envases de comida asiática a medio terminar, los vasos pegajosos, todo quedaba sobre la encimera para que yo lo limpiara a la mañana siguiente. Si no lo hacía, las hormigas invadían el lugar. Javier se marchaba al trabajo antes de que el sol saliera por completo, ciego y sordo al desastre que su esposa dejaba a su paso. Cuando intenté hablar con él, a solas, mientras le preparaba un termo de café una madrugada, me cortó con una impaciencia que me dolió más que cualquier insulto. «Mamá, por favor, Brenda está deprimida por la situación. No la presiones. Solo limpia lo que ensucie. Yo te lo compensaré después. No hagas un problema de algo tan pequeño». Ese fue el momento exacto en que comprendí que había perdido a mi hijo. Ya no era el hombre que yo había criado. Se había convertido en el escudo protector de una mujer que me despreciaba. Y el desprecio de Brenda no era silencioso, era activo, ruidoso y profundamente cruel. Al darse cuenta de mi pasividad, de que yo recogía sus platos y lavaba las sartenes incrustadas de grasa sin quejarme, comenzó a tratarme no como a una anfitriona, sino como a una empleada doméstica que le había salido gratis. Y peor aún, construyó una narrativa retorcida para justificar su presencia en la casa frente a los demás. Lo escuché por primera vez hace unos 8 meses. Brenda estaba hablando por teléfono en el pasillo, su voz resonando con esa estridencia característica de quien necesita que el mundo entero preste atención a sus palabras. «Sí, amiga, es agotador», decía, suspirando dramáticamente. «Javier y yo tuvimos que mudarnos aquí para cuidar a los suegros. Ya están muy mayores, tú sabes. La señora Dolores apenas puede con su alma, y el don Manuel está casi sordo. Si no estuviéramos nosotros aquí para mantener la casa en orden, se vendrían abajo. Es un sacrificio enorme para nuestro matrimonio, pero la familia es lo primero». Yo estaba a 3 metros de distancia, sosteniendo un canasto de ropa limpia que pesaba 10 kilos, ropa que incluía sus sábanas y las camisas de mi hijo. Sentí que la sangre me hervía en las venas, un calor furioso que subió desde mi estómago hasta mi garganta. La mentira era tan colosal, tan descarada, que por un segundo estuve a punto de soltar el canasto, caminar hacia ella
y arrancarle el teléfono de las manos para gritarle la verdad a quienquiera que estuviera del otro lado de la línea. Quería decirle que ella no había pagado un solo recibo en 1 año y medio. Quería decirle que se levantaba al mediodía. Quería decirle que la casa se mantenía en pie por mi trabajo diario, por el sudor de mi frente y el dinero de mi pensión. Pero me detuve. Mi personalidad siempre ha sido la de una mujer que piensa antes de actuar, que sabe que las batallas no se ganan con gritos impulsivos en un pasillo. Como tapicera, aprendí que si cortas la tela en un ataque de frustración, arruinas el mueble entero. Tienes que medir 2 veces, respirar profundo y cortar solo cuando estás absolutamente segura de que la línea es perfecta. Apreté los puños alrededor del plástico del canasto. Di media vuelta en silencio y llevé la ropa a las habitaciones. Ese día, algo blando y maternal murió dentro de mí, y en su lugar nació una centinela de hielo. Esa frialdad estratégica fue lo que me permitió soportar los meses siguientes. Observé cómo Brenda invitaba a sus amigas con más frecuencia, convirtiendo mi sala en su club social privado. Observé cómo Manuel se retiraba cada vez más temprano a su rincón, subiendo el volumen de sus partidos para bloquear la realidad. Observé a Javier llegar exhausto, darle un beso en la frente a su esposa y encerrarse en la habitación, ignorándome por completo a menos que necesitara que le planchara el uniforme. Yo seguí limpiando, seguí cocinando, seguí pagando, pero también empecé a organizar mis documentos. Revisé las escrituras de la casa. Fui al notario en silencio una mañana de martes, mientras ellos dormían. Hice preguntas precisas, obtuve respuestas claras y guardé los papeles resultantes en la caja fuerte empotrada detrás del falso fondo del armario de mi habitación, una caja que Manuel había olvidado que existía y de la cual solo yo tenía la combinación. Estaba preparando el terreno, esperando el momento exacto en que la insolencia de Brenda cruzara la línea de no retorno. Ese momento llegó hoy, un jueves por la tarde que comenzó con una tensión palpable en el ambiente. Desde el mediodía, Brenda había estado frenética. Había anunciado que vendrían 2 de sus mejores amigas, mujeres que conocía de sus días de supuesta abundancia, mujeres que vestían ropa de marca y manejaban camionetas del año. Brenda quería impresionar. Quería mantener viva la farsa de que ella era la señora de la casa, la benefactora sacrificada que administraba una propiedad inmensa. A la 1 de la tarde me encontró en la cocina preparando un guiso de lentejas. Entró pisando fuerte, con el ceño fruncido y los brazos cruzados. «Dolores, necesito que apague eso», me ordenó, señalando la olla. «El olor a comida de pobre se va a impregnar en las cortinas». Pedí bandejas de sushi y tablas de quesos importados. Mis amigas llegan a las 4. Quiero que limpie a fondo la sala, que quite el polvo de los muebles y que asegure que el baño de visitas esté impecable. Y por favor, cuando lleguen, no se quede rondando por ahí. No quiero que las incomode. Puede quedarse en su cuarto o irse al patio con Manuel. La miré. Simplemente la miré. No había un ápice de respeto en sus ojos, solo la fría exigencia de quien cree tener poder absoluto sobre alguien inferior. En otro tiempo, cualquier mujer de mi generación habría levantado la mano o soltado un insulto que habría hecho temblar las paredes. Pero yo no. Yo asentí lentamente. Apagué el fuego bajo la olla de lentejas. Tomé el trapo de sacudir y me dirigí a la sala. Limpié. Saqué brillo a la madera de roble que yo misma había pulido hace 20 años. Aspiré la alfombra. Lavé el baño de visitas hasta que los azulejos reflejaron mi propio rostro, cansado pero inexpresivo. Manuel me vio desde su sillón, notó la tensión en mi mandíbula y sin decir una palabra se levantó. Agarró su pequeña radio portátil y salió por la puerta trasera hacia el jardín, huyéndole a la confrontación inminente, como siempre. A las 4:15, el timbre sonó. Escuché los tacones de Brenda repicando apresuradamente por el pasillo de madera. Abrió la puerta y un coro de voces agudas y exclamaciones exageradas invadió el recibidor. Eran 2 mujeres. Efectivamente, cargadas de joyas ostentosas y perfumes que asaltaban el olfato. Desde la cocina, donde me había refugiado obedientemente, escuché la dinámica. Brenda las guió a la sala,
ofreciéndoles vino blanco y acomodando las bandejas de comida que yo había tenido que recibir del repartidor y emplatar en mis mejores fuentes de cerámica. La conversación era frívola, vacía, salpicada de risas estridentes. Hablaban de viajes que ya no podían pagar, de bolsos que deseaban comprar, de la vida de otras personas a las que despreciaban. Y, como era inevitable, el tema giró hacia mí. «¡Ay, Brenda! De verdad que esta casa es enorme», dijo una de las voces cargada de falsa admiración. «¿No te da muchísimo trabajo mantenerla? Con lo mayores que están tus suegros, debes estar exhausta». «Ni te lo imaginas, amiga», respondió Brenda, suspirando con esa teatralidad que ya me resultaba asfixiante. «Es un trabajo de tiempo completo. Literalmente tengo que estar detrás de la señora para que no haga desastres. Ya está perdiendo la cabeza, tú sabes. Se olvida de limpiar, cocina cosas que huelen horrible. Pero bueno, Javier me pidió que tuviéramos paciencia. Les damos techo y comida. Al menos lo mínimo que pueden hacer es no estorbar mucho. Les damos techo». Esa frase flotó en el aire de la cocina, pesada como un yunque. Les damos techo, en la casa que mis cayos construyeron, en la casa cuyas escrituras están a mi nombre exclusivo, porque Manuel insistió en ponerla a mi nombre hace 3 décadas para protegerme si él faltaba. En la casa donde yo pago la luz, el agua, el gas y hasta la conexión a Internet que Brenda usa para subir fotos de su vida falsa a las redes sociales. Esperé unos minutos, dejé que tomaran más vino, dejé que se relajaran en su burbuja de superioridad. Luego, tomé una bandeja vacía y caminé hacia la sala. Mi intención inicial era simplemente retirar los vasos sucios, mantener mi fachada de sumisión un poco más, documentar mentalmente la humillación para alimentar mi resolución. Entré a la sala en silencio. Las 3 mujeres estaban sentadas en el sofá principal, el mismo sofá que yo había tapizado con un terciopelo verde oscuro que me costó meses de ahorro. Al verme, las amigas de Brenda guardaron silencio, mirándome de arriba abajo con una mezcla de lástima y desdén. Brenda se tensó. No le gustaba que su empleada interrumpiera su obra de teatro. Sus ojos se entrecerraron. Quería demostrar su autoridad. Quería dejar claro, frente a su público, quién era la verdadera dueña del castillo. Se levantó bruscamente. Caminó hacia el pasillo donde había dejado intencionalmente un cesto con su ropa sucia de los últimos 3 días, y regresó a la sala. Se paró frente a mí, a menos de 1 metro de distancia. Las amigas observaban la escena con los ojos muy abiertos, anticipando el espectáculo. Brenda metió la mano en el cesto y sacó un puñado de ropa. Sin previo aviso, sin la más mínima decencia humana, me arrojó el bulto directamente al pecho. El impacto de la tela húmeda y maloliente me hizo retroceder medio paso. La ropa cayó al suelo con un sonido sordo. «Lave esto rápido», dijo Brenda, elevando la voz para asegurarse de que cada sílaba resonara en las paredes de la sala. Su tono era cortante, despectivo, cargado de una crueldad gratuita. «Esa blusa la necesito para mañana. Y restriegue bien los pantalones deportivos. Para eso le damos techo gratis en esta casa, para que al menos sirva de algo. No crea que la vamos a mantener de adorno». El silencio que siguió fue absoluto. El televisor del fondo seguía murmurando, pero en la sala el tiempo pareció detenerse. Una de las amigas soltó una risita nerviosa y se llevó la copa de vino a los labios, mirando hacia otro lado. La otra simplemente me clavó la mirada, esperando ver si la vieja frágil iba a llorar, a suplicar o a tener un colapso nervioso. Yo no hice ninguna de las 3 cosas. Mantuve la mirada fija en el rostro de Brenda. Vi la arrogancia en su barbilla levantada, el desafío en sus ojos oscuros, la necesidad desesperada de validación que escondía detrás de su crueldad. Quería que yo reaccionara. Quería que le gritara para poder decirle a sus amigas: «Miren, se los dije, está loca, es insoportable». Si yo hubiera estallado, le habría dado exactamente la munición que necesitaba para justificar su comportamiento ante mi hijo y ante el mundo. Pero yo soy una estratega. He sobrevivido a la pobreza, al trabajo agotador, a un marido ausente en espíritu y a la decepción de un hijo débil. Una niña mimada que juega a ser dueña de casa no iba a quebrarme con un bulto de ropa sucia. No dije una sola palabra. Mi rostro no traicionó ninguna emoción. Lentamente,
con la deliberada parsimonia de mis 68 años, doblé las rodillas. El crujido de mis articulaciones fue el único sonido en la habitación. Extendí mis manos ásperas y recogí la blusa de seda manchada, los pantalones deportivos que apestaban a sudor y los calcetines. Los apreté contra mi delantal. Me puse de pie, manteniendo la espalda recta, sin romper el contacto visual con Brenda. Su sonrisa altanera vaciló por una fracción de segundo al enfrentarse a mi silencio absoluto, a la falta de sumisión en mis ojos. No había derrota en mi mirada, había una sentencia. Di media vuelta. Pasé junto a las amigas, que apartaron las piernas como si temieran que mi presencia las contagiara de algún mal, y caminé por el pasillo de madera. A mis espaldas escuché el suspiro exagerado de Brenda. «Ay, Dios mío, hay que enseñarles quién manda, de verdad», dijo, su voz recuperando la confianza ahora que yo me alejaba. «Es como tratar con niños pequeños. Pero bueno, sirvan más vino, amigas». Las risas volvieron a estallar, llenando mi casa con un eco de burla que se incrustó en las paredes. Caminé hasta el final del pasillo, cruzando la cocina hasta llegar al cuarto de lavado. El piso de baldosas frías bajo mis pies me ayudó a centrar mis pensamientos. Encendí la luz fluorescente. Miré la lavadora blanca que yo había comprado con mis propios ahorros hace 3 años. Miré el jabón, el suavizante, los cepillos para fregar. Y luego, mi mirada se desvió hacia el rincón derecho de la habitación. Allí, apiladas ordenadamente, estaban las bolsas de basura negras. Bolsas de plástico grueso, de grado industrial, que yo usaba para desechar los restos de maleza del jardín. El reloj había comenzado a correr. La indignidad había alcanzado su límite máximo y la deuda acababa de ser cuantificada. Tiré la ropa de Brenda sobre la tapa cerrada de la lavadora. El olor a sudor y perfume barato llenó el pequeño espacio. Me acerqué al rincón, tomé una de las bolsas negras gruesas y la abrí con un movimiento seco de las muñecas. El sonido del plástico crujiendo resonó como un disparo en el cuarto de lavado. Metí la blusa de seda, metí los pantalones deportivos, metí los calcetines. No me detuve ahí. La decisión estaba tomada. El plan estaba en marcha y no había fuerza en este mundo que me hiciera retroceder. Cerré la puerta del cuarto de lavado a mis espaldas, asegurándome de que el pestillo encajara con un clic firme, aislándome del ruido de la sala, lista para ejecutar el primer movimiento del final. El plástico negro y grueso de la bolsa industrial crujió entre mis dedos ásperos mientras la abría por completo. No me detuve con la blusa de seda manchada de maquillaje, ni con los pantalones deportivos que apestaban a sudor rancio, ni con los calcetines que Brenda me había arrojado al pecho con la insolencia de quien se cree intocable. Mi mirada recorrió el pequeño cuarto de lavado, deteniéndose en el cesto de mimbre desbordado que mi nuera había arrastrado hasta allí esa misma mañana. Era una montaña de negligencia y vanidad. Había jeans de diseñador con pedrería en los bolsillos, vestidos ajustados que olían a humo de cigarrillo y a discoteca, ropa interior de encaje que ella siempre exigía que lavara a mano con jabón neutro, y suéteres de hilo fino que dejaba tirados por cualquier rincón de mi casa. Todo eso estaba allí, esperando que mis manos de 68 años, las mismas manos que habían mezclado el cemento para los cimientos de esta propiedad, se encargaran de devolverles la pulcritud que su dueña no poseía por dentro. Tomé el cesto de mimbre por las asas y lo volqué directamente dentro de la bolsa negra. Las prendas cayeron en cascada, mezclándose con el polvo y los restos de hojas secas que habían quedado en el fondo del plástico. No sentí rabia. La rabia es una emoción caliente, descontrolada, que te hace temblar las manos y nubla el juicio. Lo que yo sentía era una claridad absoluta, fría y cortante como el cristal roto. Metí los brazos hasta el fondo de la bolsa y empujé la ropa hacia abajo con fuerza, compactando la tela para hacer espacio. Tomé una segunda bolsa del estante y repetí la operación con los abrigos y las chaquetas que colgaban descuidadamente del perchero junto a la puerta trasera, prendas que Brenda acumulaba allí, alegando que los armarios de la habitación de invitados eran demasiado pequeños para su guardarropa. Até los extremos de ambas bolsas con nudos ciegos, apretando el plástico hasta que mis nudillos palidecieron. Pesaban casi tanto como los 2 años de humillaciones silenciosas,
de facturas impagas, de platos sucios abandonados en mi encimera y de desplantes frente a las visitas. Pero mi espalda, acostumbrada a cargar rollos de cuero y armazones de madera maciza durante décadas en el taller de tapicería, no se doblegó. Arrastré la primera bolsa por el piso de baldosas hasta la puerta lateral que daba al callejón empedrado y luego regresé por la segunda. El reloj de pared de la cocina marcaba las 4:35 de la tarde. En mi barrio, el camión recolector de basura municipal tiene una rutina inquebrantable los días jueves. Pasa exactamente a las 4:40, anunciando su llegada con el rugido ronco de su motor diésel y el rechinar agudo de los frenos de aire. Abrí la puerta lateral de una patada seca. El sol de la tarde me golpeó el rostro, iluminando las partículas de polvo que flotaban en el aire. A lo lejos, a solo 2 cuadras de distancia, escuché el sonido inconfundible del camión doblando la esquina. Arrastré las bolsas hasta la acera de cemento que yo misma había nivelado hace 20 años. Me paré junto al borde de la calle, alisando el delantal sobre mi vientre, y esperé. El gigantesco vehículo blanco y verde se detuvo frente a mi casa con un bufido monumental. Colgado en la parte trasera, aferrado a la barra de metal con la familiaridad de toda una vida, estaba Paco. Paco es un hombre curtido por el sol, de espaldas anchas y sonrisa fácil, que lleva 15 años recorriendo estas calles. Conoce a cada vecino, sabe quién recicla, quién tira escombros a escondidas y quién le ofrece un vaso de agua helada en los días de verano. Yo siempre le guardaba una jarra de limonada en julio y un pan dulce en diciembre. Las lealtades en los barrios de clase trabajadora no se firman en papel, se construyen con respeto cotidiano. Paco saltó a la acera, secándose el sudor de la frente con el antebrazo. Al verme de pie junto a los 2 bultos inmensos, arqueó una ceja poblada. «Buenas tardes, doña Dolores», me saludó, acercándose a las bolsas. «Vaya, parece que hoy decidió hacer limpieza profunda. ¿Está vaciando el ático? Estas bolsas pesan como si tuvieran piedras adentro». «Buenas tardes, Paco», respondí, mi voz sonando tan firme y monótona como el motor del camión. «No es el ático, es solo basura acumulada, cosas que ya no sirven para nada, que solo ocupan espacio y atraen plagas. Necesitaba sacarlas de mi casa de una vez por todas». Paco asintió, sin hacer más preguntas. Esa es la virtud de las personas que trabajan duro. Entienden que hay cargas que uno simplemente necesita desechar sin dar explicaciones. Agarró la primera bolsa por el nudo, flexionó las rodillas y la arrojó a las fauces de acero de la tolva del camión con un gruñido de esfuerzo. Luego hizo lo mismo con la segunda. La blusa de seda, los jeans exclusivos, la ropa interior de encaje, todo aterrizó sobre un colchón de desperdicios orgánicos, cartones empapados y restos de comida de todo el vecindario. «Dale, muchacho», le gritó Paco al chofer, golpeando el lateral del camión con la palma abierta. Me quedé allí, inmóvil en la acera, y observé. El mecanismo hidráulico cobró vida con un zumbido sordo. La enorme placa de acero descendió sin piedad, atrapando las bolsas negras. El plástico grueso resistió una fracción de segundo antes de estallar bajo la presión colosal. Vi, a través de la abertura rasgada, cómo la seda brillante de esa blusa que Brenda necesitaba para mañana se mezclaba irreversiblemente con pozos de café y cáscaras de fruta podrida. Vi cómo la máquina trituraba, aplastaba y engullía el guardarropa entero, empujándolo hacia la oscuridad del contenedor hasta que no quedó rastro de él. El sonido del metal aplastando la tela fue, en ese instante, la sinfonía más hermosa que había escuchado en años. «Todo listo, doña Dolores», dijo Paco, volviendo a colgarse de la barra trasera. «Que tenga buena tarde y cuídese mucho, que la veo un poco pálida». «Estoy perfectamente bien, Paco». «Mejor que nunca», le contesté. Y era la pura verdad. El camión arrancó, llevándose consigo la primera cuota de la deuda, dejando a su paso un olor acre a escape diésel que respiré a pleno pulmón. Volví a entrar a la casa por la puerta lateral y le pasé el pestillo. Desde el fondo del pasillo aún llegaban los ecos de las risas estridentes de Brenda y sus invitadas en mi sala, ajenas por completo a la ejecución que acababa de ocurrir a escasos metros de distancia. No me dirigí hacia ellas. Caminé en silencio hasta mi habitación, la principal, al final del corredor opuesto. Abrí la puerta y la cerré con llave.
El cuarto estaba en penumbras, sumido en esa quietud polvorienta que habitan los matrimonios viejos cuando el amor ha sido reemplazado por la costumbre y el agotamiento. Manuel no estaba. Seguramente seguía escondido en el rincón más alejado del jardín, sintonizando su radio para no escuchar el mundo derrumbarse. Fui directamente hacia el pesado armario de roble que ocupaba toda la pared izquierda. Aparté los abrigos gruesos de invierno que olían a naftalina y presioné la tabla de madera del fondo. Se dio con un leve clic, revelando la pequeña caja fuerte empotrada en el concreto. Giré la perilla de acero. 4, 17, 31. La puerta metálica se abrió suavemente. Adentro, resguardada en una carpeta de plástico transparente, descansaba la escritura original de la propiedad. La saqué y me senté al borde de la cama, encendiendo la lámpara de la mesita de noche. Deslicé los dedos sobre el papel sellado, sintiendo el relieve de las firmas y los timbres oficiales. El documento estaba a mi nombre, exclusivamente al mío, Dolores Carmen Salazar. Cuando compramos este terreno, Manuel había insistido en hacerlo así. En aquel entonces, él trabajaba en el aserradero, rodeado de sierras gigantes y maquinaria peligrosa. Un día, un compañero suyo perdió un brazo. Otro, la vida entera aplastado por troncos de pino. El miedo a dejarme desamparada si él moría en un accidente laboral lo empujó a poner el único patrimonio que teníamos bajo mi dominio absoluto. Con el paso de las décadas, Manuel olvidó ese detalle legal, asumiendo que el matrimonio convertía todo en un bien difuso. Javier, nuestro hijo, creció creyendo que la casa era la herencia asegurada del patriarca, y Brenda, en su arrogancia infinita, asumía que al manipular a Javier y dominar a Manuel, ya tenía las llaves del castillo en el bolsillo. Ninguno de los tres recordaba que, ante los ojos del Estado, esta tierra, estos ladrillos y este techo me pertenecían solo a mí. Guardé la escritura en mi bolso de cuero negro, junto con mi documento de identidad y las facturas de luz y agua pagadas con mi pensión. Me quité los zapatos ortopédicos de estar en casa. Me puse un par de zapatos cerrados de calle, me acomodé el cabello gris frente al espejo del tocador y salí de la habitación. Caminé por el pasillo pisando con cuidado de no hacer crujir la madera. Pasé frente a la sala sin mirar hacia adentro. Solo escuché el tintineo de las copas de vino y la voz de mi nuera diciendo: «Es que la pobre ya no coordina, amigas. Le di una blusa a lavar y seguro se quedó dormida en la cocina». Salí por la puerta principal, cerrando en absoluto silencio. El despacho del licenciado Arturo Vargas quedaba a 15 manzanas de distancia, en una avenida arbolada donde los viejos comercios del barrio se mezclaban con sucursales bancarias modernas. Arturo no era solo un notario y abogado respetado, era un aliado de los que ya no abundan. Conocía a mi familia desde antes de que Javier naciera. Él fue quien redactó los contratos de compraventa del terreno, quien me asesoró cuando quise formalizar mi pequeño negocio de tapicería, y quien presenció cómo mis manos pasaron de ser suaves a estar cubiertas de cicatrices por el trabajo duro. Llegué a su oficina a las 5:15. La campanilla de bronce sobre la puerta de cristal anunció mi entrada. El olor a papel viejo, café recién hecho y cera para pisos me envolvió al instante, brindándome una sensación de orden y legalidad que mi propia casa había perdido. Arturo estaba sentado detrás de su escritorio de caoba, ajustándose las gafas de montura gruesa mientras leía un expediente. Al levantar la vista y reconocerme, una sonrisa sincera iluminó su rostro, surcado de arrugas. Pero la sonrisa se desvaneció rápidamente al notar la rigidez de mi mandíbula y la forma en que apretaba mi bolso contra el pecho. «Dolores», dijo, poniéndose de pie de inmediato. «¡Qué sorpresa! Pasa, por favor, siéntate. ¿Ocurre algo? ¿Manuel está bien?» Abrí el bolso, saqué la carpeta de plástico transparente y la deslicé sobre la superficie pulida del escritorio. «Manuel está vivo, Arturo. Que esté bien es otra historia, pero respira», respondí, mi tono desprovisto de cualquier adorno emocional. «He venido porque necesito que pongamos en marcha lo que discutimos superficialmente la última vez que vine a hacer consultas. Necesito el documento oficial, Arturo. Hoy mismo. Te expliqué que, dado que tu hijo y su esposa no pagan alquiler, no tienen un contrato de arrendamiento y no contribuyen a los gastos estructurales, la ley los considera ocupantes bajo tu tolerancia.
Como única propietaria registral, tienes el derecho absoluto de revocar esa tolerancia y exigir el desalojo de la propiedad. Quiero que quede por escrito, con sellos y firmas, que se les revoca el permiso de habitar mi propiedad. Quiero que el documento establezca un plazo legal e improrrogable de 30 días para que vacíen mi casa, saquen sus pertenencias y entreguen las llaves. Y quiero que quede claro que, de no hacerlo, procederemos con la fuerza pública. Era un hombre de leyes, pero también conocía el peso del dolor humano. Dolores, escúchame bien, me advirtió con voz suave, inclinándose hacia mí. Yo redactaré lo que me pidas. Mi deber y mi lealtad están contigo, pero quiero que entiendas las consecuencias de cruzar esta puerta. Javier es tu hijo. Si le entregas una orden de desalojo firmada por un notario, la ruptura será definitiva. No habrá vuelta atrás. Tu nuera usará esto para ponerlo en tu contra para siempre. ¿Estás absolutamente segura de que quieres iniciar esta guerra? Recordé mis macetas desterradas, mi comida despreciada, mi vida reducida a la servidumbre en la casa que yo construí. La guerra no la inicio yo, Arturo. La guerra empezó el día que les di las llaves de mi casa y ellos decidieron que yo era un mueble viejo y molesto. Le contesté, mi voz sonando metálica y definitiva. La tela ya está cortada. Solo falta coser el remate. Haz el documento. Pagaré tus honorarios en efectivo ahora mismo. Llamó a su asistente. Dictó los términos precisos, citó los artículos correspondientes del Código Civil y 40 minutos después colocó frente a mí 3 copias de un documento oficial, sellado y foliado, que llevaba el membrete de su notaría. Firmé cada página con pulso firme. El trazo de mi bolígrafo fue rápido, oscuro y definitivo. Guardé las copias en mi bolso, me despedí de Arturo con un apretón de manos y salí a la calle. El aire de la tarde comenzaba a enfriarse, pero yo sentía un fuego limpio y controlado ardiendo en mi pecho. El camino de regreso a casa me pareció más corto. Cuando introduje la llave en la cerradura de la puerta principal, el silencio que me recibió fue denso y pegajoso. Las amigas de Brenda ya se habían marchado. Entré al recibidor y caminé hacia la sala. El escenario era desolador. Había copas de vino manchadas de lápiz labial esparcidas por las mesas auxiliares, restos de sushi secándose en las bandejas de cerámica que yo había lavado, servilletas arrugadas en el suelo y cojines tirados de cualquier manera. El olor a perfume barato y alcohol flotaba pesadamente en el ambiente. Desde el fondo del pasillo escuché los pasos apresurados de Brenda. Salía de la habitación de invitados, abriendo y cerrando cajones con violencia. Llevaba puestos unos pantalones cortos y una camiseta básica. Su cabello estaba desordenado y su rostro, desprovisto de la sonrisa altanera que había lucido horas antes, mostraba una mezcla de confusión y pánico creciente. Al verme parada en el umbral de la sala, se detuvo en seco. Sus ojos se abrieron de par en par. «¡Dolores!», exclamó, olvidando por completo el tono condescendiente que usaba frente a sus visitas. «¿Dónde demonios está mi ropa?». Fui al cuarto de lavado y la lavadora está vacía. El cesto no está. Mis chaquetas no están en el perchero de la puerta. ¿Dónde la puso? Necesito esa blusa de seda para una cena esta noche. Hice lo que me pidió, respondí, mi voz sonando calmada, casi monótona en medio del caos que ella estaba empezando a proyectar. Usted dijo que la casa olía a comida de pobre, que necesitábamos mantener un estándar para sus amigas. Noté que había mucha basura acumulada atrayendo mal olor y estorbando en los espacios comunes. Solo mantuve el orden, como dijeron que necesitábamos. Aproveché que pasó el camión municipal. Había más de $1000 en ropa en ese cesto. Dígame que es una broma de mal gusto. Dígame que la escondió en su cuarto. A estas alturas, debe estar prensado bajo toneladas de desperdicios en el vertedero del sur. En ese preciso instante, el sonido de la cerradura de la puerta lateral nos interrumpió. Javier entró a la casa, vestido con su uniforme gris de supervisor de logística, cargando su mochila de trabajo. Se detuvo al final del pasillo, observando la escena con ojos cansados y alarmados. «¿Qué pasa? ¿Por qué gritas así, Brenda?», preguntó mi hijo, dejando caer la mochila al suelo y corriendo hacia ella. Brenda se arrojó a sus brazos, sollozando con una teatralidad que habría sido cómica si no fuera tan patética.
Enterró el rostro en el pecho de Javier, señalándome con un dedo tembloroso por encima de su hombro. «Tu madre está loca, Javier. Ha perdido completamente la cabeza», gritó ella, ahogándose en lágrimas fabricadas. Agarró toda mi ropa sucia, mis blusas de seda, mis jeans, mis chaquetas, y las tiró al camión de la basura. Me dejó sin nada. Te lo dije. Te dije que ya no coordina, que hace cosas por pura maldad porque nos odia. Mira lo que hizo. Se detuvo a 1 metro de distancia, invadiendo mi espacio personal, intentando usar su altura para intimidarme, tal como había visto hacer a su esposa tantas veces. «Mamá, dime que esto no es cierto», exigió Javier, con la voz tensa, apretando los puños a los costados. «¿De verdad tiraste su ropa a la basura? ¿Qué demonios te pasa? Brenda te la dio para lavar. Nosotros te damos compañía, te cuidamos, y tú haces esta estupidez. Vas a tener que pagarle cada centavo de lo que tiraste, sacarás dinero de tu pensión y le comprarás ropa nueva mañana mismo». Solo vi a un cobarde que me exigía rendición para comprar su propia paz doméstica, un eco exacto del padre que en ese momento seguía escondido en el jardín. «No voy a pagar ni un solo centavo, Javier», dije, mi voz bajando un tono, volviéndose peligrosa y densa. «Tu esposa me arrojó su ropa sucia a la cara frente a unas extrañas y me dijo que para eso me daban techo gratis en esta casa. Quizás Brenda tenga razón. Tal vez necesites evaluación médica, o quizás sea hora de que yo tome la administración total de la casa y tú te retires a descansar». Brenda, desde el fondo del pasillo, asintió enérgicamente, secándose las lágrimas sin dejar de mirarme con odio puro. Dejé que el silencio se instalara en la sala. Dejé que la amenaza de mi hijo rebotara en las paredes que yo construí, que impregnara los muebles que yo tapicé. Levanté la mano derecha lentamente y la posé sobre el cuero negro de mi bolso, sintiendo la dureza de la carpeta notarial en su interior. Mis dedos acariciaron el borde de la solapa. Javier esperaba una disculpa, un llanto de anciana asustada, una súplica de perdón para no ser enviada a un asilo o relegada a un rincón oscuro de su nueva administración. No le di nada de eso. Esbocé una sonrisa levísima, una curva imperceptible en la comisura de mis labios que no llegó a mis ojos. «Reglas claras», repetí, saboreando las palabras de mi hijo, sintiendo el peso del documento que estaba a punto de cambiar el rumbo de la historia. «Tienes toda la razón, Javier. Necesitamos reglas muy claras sobre quién le da techo a quién». Apreté el bolso contra mi cuerpo, sabiendo que el tablero acababa de volcarse por completo, y di un paso hacia adelante. Pasé por su lado sin rozarlo. Mi hombro izquierdo apenas estuvo a milímetros del pecho inflado de Javier, pero no retrocedí ni 1 centímetro, ni aceleré el paso. El pasillo de madera crujió bajo mis zapatos cerrados, marcando un ritmo constante, metódico, idéntico al de una máquina de coser industrial atravesando capas de cuero grueso. A mis espaldas, el silencio atónito de mi hijo y los sollozos teatrales de mi nuera se estrellaron contra mi espalda recta. Sentí la mano de Javier extendiéndose para agarrarme del brazo, un instinto torpe de dominación física, pero se detuvo en el aire. La energía que yo irradiaba en ese momento no era la de una madre dispuesta a negociar, sino la de una propietaria caminando por sus propios dominios. Mantuve mi mano derecha aferrada a la correa de mi bolso, sintiendo a través del cuero negro la rigidez del sobre manila que contenía el documento notarial. Ese papel era el filo de las tijeras. Solo faltaba medir la tela por última vez antes de dar el corte definitivo. Llegué a la puerta de mi habitación, giré el pomo de bronce y entré, cerrando con llave a mis espaldas. El clic metálico resonó con una finalidad absoluta. El cuarto estaba sumido en la penumbra azulada del atardecer. En la cama, bajo una manta de lana tejida, Manuel dormía profundamente. O al menos fingía hacerlo con la maestría de un hombre que ha pasado medio siglo huyendo de la realidad. El aire olía a su ungüento de eucalipto para las articulaciones y al polvo acumulado en las cortinas pesadas que Brenda tanto despreciaba. Me senté al borde del colchón sin encender la lámpara. Me quité los zapatos con lentitud, sintiendo el latido sordo en mis tobillos hinchados. La adrenalina comenzaba a abandonar mi torrente sanguíneo, dejando a su paso una claridad mental tan fría que casi dolía respirar. Miré la silueta inmóvil de mi marido y mi mente viajó hacia atrás,
arrastrada por la marea de la memoria. Fue en el invierno de 1994. Javier tenía 17 años y el mundo entero le quedaba pequeño. Una noche de viernes, sacó a escondidas el auto del vecino, un sedán viejo que el hombre usaba para trabajar como taxista, y lo estrelló contra un poste de luz a 3 cuadras de aquí. El vecino, un hombre desesperado y furioso, amenazó con llamar a la policía y arruinarle la vida a mi hijo si no le pagábamos los daños de inmediato. Manuel, fiel a su naturaleza, se encerró en el baño a llorar, diciendo que estábamos en la ruina. Fui yo quien bajó al taller de tapicería esa misma madrugada. Fui yo quien aceptó un encargo urgente y mal pagado para retapizar todas las cabinas de un restaurante de carretera. Recuerdo el olor penetrante del pegamento industrial, el polvo rojizo de la espuma de poliuretano flotando en el aire del sótano. Trabajé 72 horas seguidas. Mis dedos se abrieron. La aguja curva me atravesó la yema del pulgar derecho, dejando una mancha de sangre oscura sobre el vinilo rojo de uno de los asientos. Pagué la deuda de Javier billete sobre billete. Cuando le entregué el recibo del taller mecánico, mi hijo ni siquiera me dio las gracias. Solo tomó su chaqueta y se fue a jugar fútbol con sus amigos, aliviado de que su estupidez no tuviera consecuencias. En ese momento creí que lo estaba protegiendo, que el sacrificio era la máxima expresión del amor de una madre. Hoy, sentada en la oscuridad de mi habitación, comprendí la magnitud de mi error. El amor ciego no cría hombres fuertes, fabrica tiranos cobardes. Le enseñé a Javier que siempre habría alguien dispuesto a sangrar para limpiar sus desastres. Y ahora, él esperaba que yo siguiera sangrando para mantener intacta la fantasía de su esposa. No dormí esa noche. Me quedé sentada en la butaca junto a la ventana, observando cómo la oscuridad se disolvía lentamente en los tonos grises del amanecer. A las 7 de la mañana, escuché ruidos en la cocina, pasos apresurados, el tintineo de tazas de café, murmullos tensos. Javier no había ido a trabajar. Me puse mi delantal limpio. Me peiné el cabello gris, recogiéndolo en un moño tirante en la nuca. Tomé mi bolso con el documento adentro y salí al pasillo. Al entrar a la cocina, la escena que me recibió confirmó mis sospechas de que Javier había decidido ejecutar su amenaza de la noche anterior. Sentada a la cabecera de mi mesa de roble, con una taza de té humeante entre las manos, estaba una mujer de unos 50 años, vestida con un traje sastre impecable y unas gafas de marco metálico. Sobre la mesa, frente a ella, descansaba un maletín de cuero y una libreta de notas abierta. Javier estaba de pie junto al refrigerador, con los brazos cruzados y el ceño fruncido, mientras Brenda permanecía sentada al lado de la extraña, frotándose los ojos con un pañuelo de papel en un intento patético de simular llanto. «Mamá», dijo Javier en cuanto crucé el umbral, su voz cargada de una falsa compasión que me revolvió el estómago. «Qué bueno que te levantas. Ella es la doctora Elena Montes. Es psiquiatra especializada en geriatría. Le pedí que viniera a verte. Como el incidente de ayer con la ropa». Me miraba con unos ojos vacíos, como si no me reconociera. Vivir así es una tortura. Tenemos mucho miedo de que un día deje el gas abierto o lastime a don Manuel. Con un diagnóstico de demencia senil, podría iniciar un proceso legal de interdicción, declararme incapaz de administrar mis propios bienes y, por consiguiente, asumir el control absoluto de la casa. Era un golpe de estado ejecutado desde la cobardía, usando la medicina como arma. Caminé hacia la cafetera, tomé mi taza de cerámica blanca y me serví café negro. Mis manos no temblaron. El líquido oscuro cayó en un hilo perfecto y silencioso. Me di la vuelta, apoyé la cadera contra la encimera y miré a la psiquiatra directamente a los ojos. «Doctora Montes», hablé por fin, mi voz resonando clara, estable y desprovista de cualquier alteración emocional. «Comprendo su posición. A usted la llamaron de urgencia, le pagaron una consulta a domicilio y le contaron una tragedia familiar. Si gusta, puede hacerme las pruebas cognitivas que considere necesarias. Cuente de 100 hacia atrás de 7 en 7. Pídame que memorice 3 palabras. Pregúnteme quién es el presidente de la República o en qué año estamos. Estoy a su entera disposición. Pero antes, le sugiero que le pida a mi hijo y a mi nuera que abandonen mi cocina.
Las evaluaciones médicas requieren privacidad, ¿no es así? Miró a Javier, luego a Brenda y finalmente asintió lentamente. Tiene toda la razón, señora Dolores, dijo la psiquiatra, cerrando su bolígrafo. Javier, Brenda, por favor, espérenos en la sala. Necesito hablar a solas con su madre. Por favor, retírense, ordenó la doctora, esta vez con una firmeza que no admitía réplica. Javier apretó la mandíbula, fulminándome con la mirada, y salió de la cocina arrastrando a Brenda por el codo. Escuché sus pasos alejarse por el pasillo hasta la sala. Una vez que el silencio volvió a reinar en la habitación, caminé hacia la mesa y me senté en la silla opuesta a la doctora Montes. Coloqué mi bolso de cuero sobre mis rodillas. Bien, señora Dolores, comenzó la psiquiatra, abriendo su libreta. ¿Sabe qué día es hoy? Usted está aquí porque mi hijo Javier, que trabaja como supervisor de rutas logísticas y tiene un historial de fracasos financieros, necesita desesperadamente una excusa legal para despojarme de mi propiedad. Y respecto al incidente de la ropa de ayer, no hubo ninguna desorientación. Su nuera afirma que tiró ropa limpia y costosa sin motivo alguno. Ayer por la tarde, frente a dos amigas suyas, sacó de un cesto una blusa de seda manchada de maquillaje, unos pantalones deportivos con olor a sudor rancio y un par de calcetines sucios. Me arrojó el bulto directamente al pecho y me ordenó que lo lavara rápido, añadiendo textualmente la frase: «Para eso le damos techo gratis en esta casa». Yo no grité, no lloré y no perdí la memoria. Simplemente recogí la ropa, fui al cuarto de lavado, metí absolutamente todas sus prendas acumuladas en 2 bolsas de basura industrial de color negro. Las arrastré hasta la acera y esperé pacientemente a que pasara el camión recolector municipal a las 4:40 de la tarde. Vi cómo la máquina trituraba la ropa. Fue un acto deliberado, calculado y plenamente consciente de limpieza profunda. Duermo lo necesario, como de lo que yo misma cocino, porque mi nuera solo pide comida a domicilio y deja los envases sucios en esta misma mesa para que yo los limpie, repliqué, abriendo el cierre de mi bolso. Saqué una pequeña libreta de tapas negras, mi registro meticuloso de los últimos 2 años. La deslicé por la mesa hasta las manos de la doctora. Ahí tiene las cuentas, doctora Montes. Fechas, montos, números de factura. Llevo 1 año y medio pagando el 100% de la electricidad, el agua, el gas y el internet de esta casa con mi pensión de jubilación. Mi hijo y mi nuera no aportan un solo centavo, pero reciben paquetes de compras por internet semanalmente. Javier gana lo suficiente para alquilar un departamento, pero Brenda prefiere vivir aquí, tratándome como a su empleada doméstica gratuita, porque le permite mantener un estilo de vida que no pueden costear. No estoy loca, doctora. Simplemente he dejado de ser dócil. Revisó las facturas grapadas en las páginas traseras. El silencio en la cocina se volvió espeso, cargado con el peso abrumador de la evidencia. La doctora cerró la libreta y me la devolvió. Había una mezcla de respeto y lástima en su mirada, la clase de expresión que un profesional reserva para los sobrevivientes de un naufragio prolongado. Señora Dolores, dijo la psiquiatra, cerrando su propio maletín, usted tiene una lucidez envidiable. Su orientación en tiempo, espacio y persona es perfecta. Su memoria a corto y largo plazo está intacta, y su capacidad de juicio y raciocinio es superior a la de la mayoría de las personas de su edad. Lo que usted está sufriendo no es demencia, es abuso patrimonial y psicológico. Por eso estoy tomando medidas. Les cobraré la tarifa máxima por visita domiciliaria injustificada, y si alguna vez necesita un testimonio médico para un proceso legal, tiene mi tarjeta en la mesa. La oficina del notario estaba en el centro de la ciudad, un lugar lúgubre que olía a tabaco negro y papel húmedo. El sonido de las máquinas de escribir mecánicas llenaba el aire. Manuel estaba sentado a mi lado, sus botas de trabajo cubiertas de aserrín manchando el piso de mármol. Sus manos temblaban. Ese mismo día, en la maderera, una sierra de cinta se había roto, amputándole 3 dedos al capataz frente a sus ojos. El terror a la muerte, a la invalidez repentina, había quebrado la poca confianza que Manuel tenía en el futuro. Cuando el notario empujó las escrituras del terreno que acabábamos de comprar sobre el escritorio, Manuel retrocedió. «Todo a su nombre», dijo mi marido, con la voz quebrada. «Solo a nombre de Lola. Si la sierra me lleva la mano,
Los abogados del aserradero nos quitarán todo para no pagar la pensión. Que la casa sea tuya, Lola. Solo tuya. Así nadie podrá tocarlos. Yo tomé el bolígrafo. Mi firma fue firme, oscura, definitiva. La cobardía de Manuel, su miedo patológico al conflicto y al desastre, fue paradójicamente lo que me otorgó el escudo legal más impenetrable que una mujer de mi generación podía desear. Él lo hizo por miedo. Yo lo recibí como un pacto de sangre, un pacto que mi hijo, en su arrogancia, desconocía por completo. La doctora Montes se puso de pie, arrancó la hoja del talonario y caminó hacia la puerta de la cocina. Yo la seguí a un par de pasos de distancia. Al llegar al pasillo, Javier y Brenda se levantaron del sofá de la sala con expresiones de expectativa ansiosa. Javier se acercó rápidamente, extendiendo la mano para recibir lo que él creía que era mi sentencia de muerte civil. «¿Y bien, doctora?», preguntó mi hijo, intentando sonar afligido. «¿Qué tan grave es el avance de la demencia? ¿Necesitamos internarla? Utilizar los servicios de emergencia psiquiátrica para intentar inhabilitar a un familiar por conflictos de convivencia es una falta ética grave. Mis honorarios por esta visita son de $200. Le sugiero que me los transfiera antes del mediodía. Buenos días». Sus ojos recorrieron las líneas escritas por la doctora y vi cómo la sangre abandonaba su rostro, reemplazada rápidamente por una mancha roja de ira que subió por su cuello. Brenda, asomándose por encima de su hombro, leyó el certificado y apretó los puños a los costados. Su plan maestro se había desmoronado en menos de 20 minutos. «Si no está loca, entonces lo hace de pura maldad», siseó Brenda, su voz temblando de rabia, abandonando de inmediato el papel de nuera preocupada. «Te lo dije, Javier. Es una vieja amargada que me odia. Tiró mi ropa a la basura sabiendo exactamente lo que hacía. Me humilló a propósito. Ya no había rastro del hijo que alguna vez acuné. Frente a mí solo había un hombre acorralado por su propia mediocridad, desesperado por establecer dominio. Muy bien, mamá, si quieres jugar a estar lúcida y hacer la guerra en esta casa, vamos a jugar bajo mis reglas», sentenció Javier, señalándome con el dedo índice a escasos centímetros de mi nariz. «A partir de este momento, las cosas cambian. Ya que estás tan sana, puedes empezar a empacar tus cosas. Este domingo vienen los padres de Brenda a comer. Vienen de otra ciudad y se van a quedar un par de semanas para ayudarnos a organizarnos económicamente. Les vamos a dar tu habitación, la principal. Tú te vas a mudar al cuarto de costura del fondo. Es pequeño, pero es suficiente para ti. Vamos a tomar el control de la administración de esta casa, porque claramente no sabes convivir en familia. Tienes hasta el domingo en la mañana para vaciar tus armarios. Si no lo haces tú, lo haré yo y tiraré tus cosas al patio. ¿Entendido?». Querían desterrarme de mi propio cuarto, la habitación que compartí con mi esposo durante 40 años, para instalar a los padres de Brenda como los nuevos monarcas del territorio conquistado. Era el último clavo en el ataúd de nuestra relación, la confirmación absoluta de que para Javier yo ya no era una madre, sino un obstáculo físico que debía ser removido y confinado a un rincón oscuro. Mientras lo escuchaba dictar mi destierro, el tercer recuerdo me golpeó con la fuerza de un latigazo. Fue la noche que llegaron a mi puerta buscando refugio. La lluvia torrencial golpeaba los cristales de la sala. Brenda estaba empapada, temblando, aferrada a su maleta de diseño. Javier lloraba en la mesa de la cocina. «Solo serán unos meses, mamá», había dicho él. «Te juro que no seremos una carga. Respetaremos tu espacio, tu rutina. Solo necesitamos un lugar donde caer muertos hasta que pase la tormenta. Te lo suplicamos». Y Brenda, mirándome con ojos de cordero degollado, había añadido: «Usted es un ángel, doña Dolores. Nunca olvidaremos esto. Esta es su casa y nosotros seremos invisibles». Miré el dedo índice de mi hijo amenazándome. Luego miré a Brenda, que sonreía con superioridad desde el fondo del pasillo, creyendo que la fuerza bruta de su esposo finalmente me había doblegado. No moví un solo músculo de mi rostro. No mostré dolor, ni indignación, ni miedo. Lentamente, con la misma parsimonia con la que ensartaba la aguja en el taller, asentí con la cabeza. «El domingo», repetí, mi voz sonando hueca y conciliadora, una trampa de terciopelo sobre un foso de púas.
Me parece un día excelente para hacer cambios definitivos en la administración de la casa. No te preocupes, Javier. Para la hora del almuerzo del domingo, todo estará exactamente en el lugar que le corresponde. Queremos que se sientan los dueños de casa. Pulí los pisos de madera hasta que reflejaron la luz del sol como espejos. Lavé las cortinas de la sala. Aspiré cada rincón. Enceré la mesa del comedor. Javier y Brenda me observaban desde la periferia, sonriendo con suficiencia, asumiendo que mi frenesí de limpieza era la aceptación de mi nuevo rol como sirvienta permanente para su familia extendida. Manuel, percibiendo la tensión eléctrica en el aire, pasó el fin de semana entero encerrado en el cobertizo de las herramientas, huyendo del cataclismo inminente. El domingo por la mañana me levanté al amanecer. Preparé el asado de tira más grande y costoso que pude comprar en la carnicería del barrio. Piqué ajos, cebollas y pimientos, creando un adobo que llenó la casa con un aroma denso y festivo. Preparé ensaladas frescas, horneé pan casero y saqué mi mejor vajilla de porcelana, la que guardaba solo para Navidad. Puse la mesa del comedor con mantel de lino blanco, alineando los cubiertos de plata con precisión milimétrica. En el centro de la mesa, justo al lado de la fuente principal de carne humeante, coloqué una pequeña panera de mimbre vacía. A las 12:30 del mediodía, me dirigí a mi habitación. Abrí mi bolso de cuero. Extraje el sobre manila que contenía las 3 copias originales de la notificación notarial de desalojo, firmadas, selladas y fechadas por el licenciado Arturo Vargas, estipulando el plazo legal e improrrogable de 30 días para que Javier y Brenda abandonaran mi propiedad por revocación de comodato precario. El papel se sentía pesado, cargado con la fuerza de 40 años de sudor y cicatrices. Doblé el sobre por la mitad y me lo guardé en el amplio bolsillo delantero de mi delantal blanco, presionándolo contra mi vientre. El timbre de la puerta principal sonó a la 1 en punto. Escuché los gritos agudos de emoción de Brenda corriendo por el pasillo, el sonido de la cerradura abriéndose y las voces estruendosas de sus padres inundando el recibidor. ¡Ay, qué casa tan hermosa, hija!, exclamó la voz ronca de la madre de Brenda. Javier me dijo que por fin van a tomar el control de todo esto. Ya era hora de que tuvieran el espacio que merecen. Respiré hondo, saboreando el olor a carne asada y traición, y caminé lentamente hacia el comedor, lista para servirles el plato principal. Capítulo 3. Fin. El aroma a carne asada, ajo crujiente y romero inundó la habitación, mezclándose de inmediato con el perfume dulzón y empalagoso que la madre de Brenda había traído consigo. La escena que se desarrollaba alrededor de mi mesa de roble, la misma mesa que yo había comprado de segunda mano y restaurado lijando la madera hasta que mis huellas dactilares casi desaparecieron, era la representación gráfica de una invasión completada. Roberto, el padre de mi nuera, se había instalado en la cabecera de la mesa, la silla que durante 40 años había ocupado Manuel. Era un hombre corpulento, de rostro enrojecido y voz estruendosa, que llevaba un reloj dorado demasiado brillante en la muñeca izquierda. A su derecha estaba sentada Consuelo, su esposa, una mujer que compartía con Brenda esa necesidad desesperada de aparentar un estatus que no poseía, adornada con collares de fantasía pesada y un peinado rígido por la laca. Javier y Brenda ocupaban los asientos laterales, sonriendo con la complacencia de 2 monarcas que acaban de presentar su reino a la corte visitante. Nadie se levantó para ayudarme con la fuente de 5 kilos. Ninguno hizo el amago de apartar las copas de cristal para hacerme espacio. Caminé con la espalda recta, mis zapatos cerrados amortiguando el sonido de mis pasos sobre la madera pulida, y deposité la carne humeante justo en el centro del mantel de lino blanco, al lado de la panera de mimbre que había dejado intencionalmente vacía. «Vaya, huele bastante bien», comentó Roberto, inclinándose sobre la mesa para aspirar el vapor de la carne, sin siquiera dirigirme una mirada. Javier me había dicho que la comida casera aquí era un poco sencilla, pero esto tiene buena pinta. Pásame el cuchillo grande, yerno, que yo me encargo de trinchar. En mi casa, el hombre de la familia siempre sirve la carne. El tinto que compré la semana pasada, el de la etiqueta negra. No alteré la expresión de mi rostro. Simplemente di media vuelta y caminé hacia la cocina. Mientras descorchaba la botella de vino sobre la encimera,
El eco de la conversación llegaba hasta mis oídos con una claridad insultante. «Es una propiedad fantástica, Javier. De verdad te felicito», decía la voz ronca de Roberto. Brenda nos había comentado que habían hecho una inversión inteligente al quedarse con esta casa, pero no me imaginaba que los espacios fueran tan amplios. Con una buena remodelación, esto valdrá una fortuna en un par de años. Hay que modernizarla, eso sí. Esa madera oscura ya pasó de moda. Javier y yo estuvimos hablando de tirar la pared que separa la sala del pasillo para hacer un concepto abierto. Y bueno, ahora que ustedes están aquí, vamos a empezar por arreglar la habitación principal. La luz natural que entra por ese ventanal es perfecta para ti, mamá. Javier ya decidió que ustedes se quedarán con ese cuarto el tiempo que necesiten. Es lo mínimo que podemos hacer para que estén cómodos mientras nos ayudan con los niños cuando decidamos tenerlos. A su edad, a veces los viejos se apegan mucho a sus cosas. Además, es hora de que nosotros, que somos los que aportamos la vitalidad y el futuro a esta familia, tomemos las riendas de la administración. Ella solo tiene que descansar y, bueno, ayudarnos con las tareas ligeras de la cocina, como hoy. El peso del sobre Manila en el bolsillo de mi delantal era un ancla fría contra mi vientre, manteniéndome firme en la realidad mientras ellos flotaban en su burbuja de mentiras. Comencé a servir el vino en las copas, primero a Roberto, luego a Consuelo. El líquido rojo oscuro caía con un sonido líquido y constante, manchando el cristal inmaculado. La mentira que habían tejido era colosal. Javier y Brenda no solo se habían apropiado de mi casa en la práctica, sino que habían construido una narrativa completa para sus invitados. Les habían hecho creer que ellos eran los dueños, los proveedores, los benefactores magnánimos que permitían que la anciana madre de Javier viviera bajo su techo por pura caridad. Habían borrado mis 40 años de trabajo, habían ocultado mi pensión que pagaba la luz que los iluminaba y el agua que bebían, y me habían reducido al papel de una carga doméstica que debía agradecer las obras de su supuesta generosidad. «Gracias, Dolores, puedes dejar la botella ahí», me dijo Consuelo, alzando la mano sin mirarme a los ojos, utilizando ese tono condescendiente que las mujeres pretenciosas reservan para el personal de servicio. «Y, por favor, asegúrate de que el baño de visitas tenga toallas limpias. Después de comer, me gustaría refrescarme un poco». Roberto ya había cortado la carne y estaba sirviendo porciones abundantes en los platos de porcelana. La grasa chisporroteaba levemente. El banquete estaba en su punto máximo de opulencia. Un festín financiado por mi propio bolsillo para celebrar mi propio destierro. Me quedé de pie, a un par de metros de la mesa, con las manos entrelazadas sobre el delantal. Javier tomó su tenedor, pero antes de pinchar el primer trozo de carne, se giró hacia mí. Había llegado el momento que él consideraba la culminación de su victoria, la coronación oficial frente a su nueva corte. «Bueno, mamá», comenzó Javier, limpiándose la comisura de los labios con la servilleta de lino. «Ya que estamos todos aquí reunidos, y como acordamos el viernes, creo que es el momento perfecto para formalizar los cambios. Mis suegros están cansados del viaje y van a querer instalarse en la habitación principal después del almuerzo para descansar. Quiero que me des las llaves de tu cuarto ahora mismo. Y dime que ya sacaste tus cosas de los armarios, porque no quiero que Brenda tenga que estar lidiando con tu ropa vieja hoy por la tarde». Roberto y Consuelo me miraron, esperando ver la sumisión de la anciana derrotada entregando las llaves de su castillo. Brenda sonreía detrás de su copa de vino, sus ojos brillando con una malicia victoriosa. Estaba disfrutando cada segundo de mi humillación pública, saboreando la venganza por la ropa que el camión de basura había triturado 3 días atrás. Yo no me moví. Mantuve la respiración pausada, sintiendo el latido constante de mi corazón resonar en mis oídos. Deslicé lentamente mi mano derecha hacia el amplio bolsillo delantero de mi delantal blanco. Mis dedos callosos, acostumbrados a encontrar la aguja en la oscuridad, rozaron el borde del sobre Manila. «¿No me escuchaste, mamá?», insistió Javier, alzando la voz, su tono adquiriendo un filo de impaciencia agresiva. Su autoridad estaba siendo cuestionada frente a su público, y su ego frágil no podía tolerar la demora. «Te pedí las llaves de la habitación principal. Dámelas, ahora. Y no voy a entregar mi habitación. ¿Quieres hacer una escena frente a mis suegros?
¿Quieres que llame a la doctora Montes otra vez y le diga que tuviste otro episodio de locura? Te dije que hoy se hacían los cambios, y en esta casa se hace lo que yo digo. Has estado viviendo bajo una ilusión tan profunda que terminaste creyéndote tu propia mentira. Y lo que es peor, arrastraste a tus invitados a esa misma fantasía. Extraje las 3 copias de la notificación notarial, perfectamente grapadas, selladas con el membrete azul del licenciado Arturo Vargas y con mi firma estampada en la última página. Tomé la primera copia y, con un movimiento firme, la deslicé sobre el mantel de lino, deteniéndola justo al lado del plato de Javier. Tomé la segunda y la coloqué frente a Brenda. La tercera me la quedé en la mano. «¿Qué es esto?», balbuceó Javier, bajando la mirada hacia el documento. «¿Una lista de quejas? ¿Un inventario? Mamá, no estoy para tus juegos pasivo-agresivos». Vi cómo la arrogancia se escurría de sus facciones, reemplazada instantáneamente por una palidez cadavérica. Sus pupilas se dilataron. Sus manos comenzaron a temblar, haciendo que el papel grueso produjera un sonido vibrante y patético. Esto es una falsificación», tartamudeó mi hijo, su voz perdiendo toda la gravedad artificial que había impostado minutos antes. «Esto no tiene validez. Es un papel impreso de Internet». A medida que sus ojos avanzaban por los párrafos legales, su rostro pasó de la confusión a la incredulidad y finalmente a una furia oscura y silenciosa. «¿Alguien me puede explicar qué significa esto?», exigió Roberto, golpeando el papel contra la mesa con el dorso de la mano. Su voz ronca resonó en las paredes. Miró a Javier, luego a Brenda. «Dice aquí, notificación de revocación de comodato precario. Dice que la ciudadana Dolores Carmen Salazar es la propietaria única y exclusiva de este inmueble, y que otorga un plazo improrrogable de 30 días naturales para que los ocupantes, Javier Salazar y Brenda Rojas, desocupen la propiedad. ¿Qué es esta basura, Javier? Me dijiste que esta casa era tuya. Me dijiste que la habías comprado hace 3 años. Se giró hacia mí, con los ojos desorbitados, mostrando los dientes en una mueca de desesperación agresiva. «Estás loca. Mi padre y tú compraron esta casa juntos. Es un bien ganancial. Tengo derechos de herencia. No puedes echarme a la calle con un papel de abogado barato». La lástima había desaparecido por completo, dejando solo la fría determinación de la justicia. «Tu padre, en un ataque de miedo hace 30 años, insistió en que las escrituras estuvieran únicamente a mi nombre para proteger el patrimonio de posibles demandas laborales», expliqué, mi voz resonando clara y metódica, dirigiéndome no solo a Javier, sino a los padres de Brenda. «Ante la ley, esta tierra, estos ladrillos y este techo me pertenecen exclusivamente a mí. No tienes derechos de herencia porque no estoy muerta. Y no tienes derechos de posesión porque nunca firmamos un contrato. Has vivido aquí bajo mi tolerancia, una tolerancia que acaba de expirar. Me hiciste decirle a toda la familia que te habías casado con un empresario exitoso que te había comprado una mansión, y resulta que viven de arrimados en la casa de tu suegra. ¡Qué humillación, Brenda! ¡Qué vergüenza! Eran sollozos de pánico genuino, la reacción cruda de una persona narcisista cuyo mayor temor, ser expuesta frente a su círculo social, acababa de materializarse de la forma más brutal posible. «Ella tiene la culpa, mamá», chilló Brenda, apuntándome con manos temblorosas. «Es una vieja egoísta que nos odia. Nos está echando a la calle por pura venganza porque no quise limpiar la cocina un par de veces. Te estoy echando porque convertiste mi casa en un basurero mientras fingías ser rica frente a tus amigas. Y te estoy echando porque permitiste que mi hijo creyera que podía robarme la paz y la dignidad. Siento mucho que los hayan involucrado en esta farsa. Ustedes vinieron creyendo que iban a tomar el control de una casa que le pertenecía a su yerno. La realidad es que su yerno no es dueño ni de los cubiertos con los que estaba a punto de comer. Él gana lo suficiente para alquilar un departamento, pero eligieron vivir aquí como parásitos para financiar el estilo de vida que su hija exige y que él no puede pagar». «¡Cállate la boca!», rugió Javier, deteniéndose a menos de medio metro de mí. «No voy a permitir que me humilles en mi propia casa. Voy a romper ese papel en 1000 pedazos y te voy a encerrar en ese cuarto de costura hasta que te pudras. No me vas a echar a la calle, ¿me oyes? Soy tu hijo». Simplemente lo miré directo a los ojos,
utilizando el silencio como el arma más letal que una madre decepcionada puede blandir. Sentí la tensión en el aire, el pánico de Consuelo gritando el nombre de su yerno, la respiración entrecortada de Brenda. Javier tenía el puño cerrado, temblando en el aire, pero la mirada vacía, fría e inquebrantable que le devolví lo paralizó. Sabía, en lo más profundo de su cobardía, que si me tocaba, la policía lo sacaría esposado antes del anochecer. Lentamente, Javier bajó el brazo. Sus hombros se hundieron. La furia dio paso a la comprensión aplastante de su propia impotencia. No tenía dinero para una batalla legal. No tenía el apoyo de su padre, que seguía escondido en algún rincón del patio. Y ahora no tenía el respeto de sus suegros. Doblé la tercera copia de la notificación, la que me había quedado en la mano, y la introduje con cuidado en el bolsillo delantero de la camisa de su uniforme de trabajo, alisando la tela sobre su pecho con un par de palmadas secas y definitivas. El jueves por la tarde, frente a tus amigas, comencé a decir, girando la cabeza lentamente para clavar mi mirada en Brenda, quien se encogió en su silla como si mis palabras tuvieran peso físico. Me arrojaste a la cara una blusa manchada y unos pantalones apestosos. Me exigiste que los lavara rápido, y me dijiste, con una soberbia que no olvidaré mientras viva, que para eso me daban techo gratis en esta casa, para que al menos sirviera de algo. Consuelo se cubrió el rostro con las manos. Devolví mi atención a Javier, que miraba el papel asomando de su bolsillo como si fuera una condena a muerte. La ironía, Javier, es que ella tenía razón en el concepto, pero se equivocó de destinatario, susurré, mi voz cargada de una finalidad absoluta que hizo eco en el silencio sepulcral de la habitación. Para eso les di techo gratis durante 2 años, para que al menos aprendieran a respetar a quien los alimenta. Pero como no aprendieron, el techo se acabó. Si el día 31 todavía hay un solo zapato suyo en esta propiedad, el licenciado Vargas vendrá con una patrulla de policía y una orden judicial de desalojo por la fuerza. Y yo misma me encargaré de sacar sus cosas a la calle en bolsas negras de basura industrial. El timbre de la puerta principal sonó por segunda vez, un pitido agudo y prolongado que atravesó el silencio sepulcral del comedor como el silbato de un tren a punto de descarrilar. Ninguno de los presentes movió un músculo. Javier seguía petrificado, con la mirada clavada en la notificación notarial que asomaba del bolsillo de su uniforme. Brenda temblaba en su silla, el rostro manchado por las lágrimas de su propia mentira expuesta, mientras sus padres, Roberto y Consuelo, respiraban con la pesadez de quienes acaban de descubrir que el suelo bajo sus pies estaba hecho de cartón podrido. El asado de tira, humeante y perfecto en el centro de la mesa, comenzaba a enfriarse. La grasa chisporroteaba cada vez con menos fuerza. Me di la vuelta, dándoles la espalda con la misma tranquilidad con la que me alejaba de un mueble terminado, y caminé por el pasillo de madera hacia el recibidor. Mis zapatos cerrados marcaban un compás constante. Abrí la puerta principal. En el porche, resguardándose del sol del mediodía, estaba un joven de uniforme azul marino, sosteniendo una caja de cartón rectangular con el logotipo negro y dorado de una de las boutiques más caras del centro comercial de la ciudad. El muchacho se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano libre y me extendió una tableta electrónica. Buenas tardes. Entrega urgente con cobro en destino para la señora Brenda Rojas, anunció el repartidor, arrastrando las palabras con el cansancio típico de quien lleva horas conduciendo bajo el sol. Son $480 con 50 centavos. Puede ser en efectivo o tarjeta, pero el lector está fallando un poco, así que prefiero efectivo si lo tienen. Escuché el rechinar de una silla de madera siendo empujada bruscamente hacia atrás. Brenda apareció en el umbral del pasillo, pálida como el yeso, secándose las mejillas frenéticamente con las manos. Detrás de ella, la enorme figura de su padre se asomó, seguido por la sombra encogida de Javier. Yo no pedí que lo trajeran hoy, balbuceó Brenda, acercándose a la puerta con pasos torpes, intentando bloquear la vista del repartidor hacia el interior de la casa. Creí que el cargo ya se había procesado en la tarjeta de crédito por Internet. Debe haber un error en el sistema de la tienda. La etiqueta dice claramente que su tarjeta fue rechazada 3 veces anoche por fondos insuficientes y usted seleccionó la opción de pago contra entrega esta mañana para no perder la reserva del pedido.
Son unos zapatos y un bolso de diseñador, según el manifiesto. ¿Va a pagar o devuelvo el paquete a la bodega? Se giró lentamente hacia Javier, con esa mirada de súplica manipuladora que le había funcionado durante años. Amor, mi tarjeta llegó al límite. ¿Puedes cubrirlo tú? Es el conjunto que necesito para la cena de aniversario de mis padres la próxima semana. Te lo devuelvo en la quincena. Lo prometo. El hombre acababa de ser notificado de su inminente desalojo. Su suegro acababa de descubrir su absoluta bancarrota moral y financiera, y su esposa, en medio del apocalipsis, le estaba pidiendo casi $500 para unos zapatos. No tengo ese dinero, Brenda, susurró Javier, su voz quebrándose, desprovista de cualquier rastro de la autoridad fanfarrona que había ostentado minutos antes frente al asado. No tengo nada en la cuenta. Lo sabes perfectamente. Solo por unos días, te juro que... No te voy a dar un solo centavo para tus trapos. Yo cerré la puerta principal con un clic suave y definitivo. El silencio que se instaló en el recibidor era denso, asfixiante, cargado de una humillación tan pura que casi se podía saborear en el aire. Roberto miró a Javier de arriba a abajo, escudriñando su uniforme gris de supervisor logístico, deteniéndose en el sobre manila que asomaba del bolsillo de su pecho. El desprecio en los ojos del hombre mayor era absoluto. Le estaba quitando a mi hijo su hombría, su dignidad y su estatus en cuestión de segundos. «Consuelo», llamó Roberto, sin apartar la mirada de Javier. La madre de Brenda apareció temblando en el pasillo, apretando su bolso contra el pecho. «Sube a esa habitación de invitados, recoge nuestras cosas, llama a un taxi. Nos vamos a un hotel en el centro. No voy a pasar ni un minuto más bajo el techo de esta señora, comiendo la carne que ella pagó, mientras mi hija y su esposo juegan a ser millonarios a costa de la pensión de una anciana. Javier va a conseguir un ascenso pronto, vamos a comprar nuestra propia casa, te lo juro». No me dirigieron la palabra, no porque me odiaran, sino porque la culpa y la vergüenza ajena les impedían mirarme a los ojos. Javier y Brenda se quedaron parados en el recibidor, solos, rodeados por el eco de sus propias mentiras, viendo cómo el taxi se alejaba por la calle arbolada. Yo no me quedé a presenciar el duelo. Caminé de regreso al comedor. Me senté en mi silla, tomé el cuchillo de trinchar, corté un trozo perfecto de la tira de asado que aún conservaba un poco de calor y me serví una cucharada abundante de ensalada fresca. Comí en silencio, masticando lentamente, saboreando el ajo y el romero. Desde el pasillo comenzaron a llegar los gritos, los reproches venenosos, los insultos ahogados, el sonido de algo de plástico estrellándose contra una pared. Javier culpaba a Brenda por sus gastos desmedidos. Brenda culpaba a Javier por ser un fracasado incapaz de defenderla. La guerra civil había estallado en las trincheras enemigas. Yo me serví media copa del vino tinto de etiqueta negra. Brindé en silencio con la silla vacía de la cabecera y di un sorbo. Al día siguiente comenzó el verdadero asedio. Un asedio de 30 días donde mi única arma fue la rigurosidad implacable de la rutina. El lunes a primera hora llamé a la compañía de telecomunicaciones. Solicité la cancelación inmediata del paquete de canales de televisión premium y ordené el cambio de la contraseña de la red inalámbrica de Internet. El enrutador, que hasta entonces descansaba en una mesa del pasillo, fue desconectado, trasladado a mi habitación y guardado bajo llave. Cuando Brenda se levantó al mediodía y descubrió que no podía subir fotografías a sus redes sociales ni ver sus series de televisión por transferencia de datos, bajó a la cocina exigiendo respuestas. No le contesté. Seguí batiendo mis huevos para el desayuno. Su rabieta rebotó contra mi espalda como piedras contra un muro de concreto. El martes, compré un candado grueso de acero forjado y lo instalé en la puerta de la gran alacena de la cocina, donde guardaba mis provisiones no perecederas, mis aceites de oliva, mi café en grano y mis mermeladas caseras. En el refrigerador vacié los 2 estantes superiores. Retiré mis verduras frescas, mis carnes magras y mis lácteos, reubicándolos en un pequeño frigorífico que Manuel usaba años atrás en su taller y que yo había subido a mi cuarto. En los estantes vacíos de la cocina, coloqué cuidadosamente las cajas de pizza a medio comer de Brenda, los envases pegajosos de comida asiática y un cartón de leche agria que ella había dejado fuera la noche anterior. El miércoles,
Javier intentó confrontarme. Me acorraló en el lavadero mientras yo preparaba una carga de ropa blanca. Su rostro estaba demacrado, surcado por ojeras profundas, y su uniforme olía a humo de cigarrillo rancio, un vicio que había retomado por la ansiedad. «¿Qué estás intentando probar con esto, mamá?», siseó mi hijo, agarrando el borde de la lavadora de plástico blanco. «Nos cortaste el internet, nos cerraste la comida. Brenda está teniendo ataques de pánico en el cuarto porque no puede comunicarse con sus amigas. ¿Te divierte torturarnos? ¿Te crees muy poderosa con ese papel del notario? Simplemente dejé de financiar el estilo de vida que tú deberías estar pagándole a tu esposa. Si Brenda quiere internet, puedes contratarle un plan de datos en su teléfono. Si quieren comer comida fresca, el supermercado está a 4 cuadras y abre hasta las 10 de la noche. Ustedes exigieron administrar sus vidas. Yo solo les estoy dando la libertad absoluta para hacerlo con su propio dinero. Y te recuerdo que quedan 27 días. Brenda tuvo que empezar a lavar su propia ropa a mano en el lavabo del baño, aterrorizada de acercarse al cuarto de lavado por miedo a que sus prendas volvieran a desaparecer mágicamente en bolsas de basura industrial. La vi una tarde, secando unas blusas baratas colgándolas en las perillas de las puertas, sus manos con manicura arruinada temblando de frustración. Sus amigas del club social dejaron de visitarla. El rumor de la humillación frente a sus padres se había esparcido con la velocidad del fuego en hierba seca. La ilusión de la joven rica y sacrificada se había desintegrado, dejando en su lugar a una mujer atrapada en la miseria de su propia arrogancia. Fue en la segunda semana cuando Manuel, mi marido, finalmente decidió emerger de su caparazón de cobardía. Había pasado los últimos 14 días escondido en el cobertizo de las herramientas en el fondo del jardín, escuchando sus partidos de fútbol en la radio portátil, cenando emparedados fríos que yo le dejaba en la ventana trasera para evitar que cruzara caminos con nuestro hijo. Pero la tensión era insostenible hasta para él. Una noche de martes, mientras yo cosía un desgarro en el dobladillo de una cortina en la mesa del comedor, Manuel se acercó arrastrando sus pantuflas gastadas. Se sentó en la silla frente a mí, apagó su audífono y me miró con esos ojos acuosos y suplicantes que siempre usaba cuando quería que yo resolviera el caos que él permitía. «Lola», murmuró Manuel, rascándose la barba canosa de varios días. «Ya fue suficiente, ¿no crees? Javier está sufriendo mucho. Lo escucho llorar en el patio por las madrugadas. La muchacha esa, Brenda, está pálida como un fantasma. Son familia, Lola. La sangre tira. No puedes echarlos a la calle como si fueran perros callejeros. Diles que pueden quedarse. Ponles reglas si quieres, pero no rompas la familia. Yo no quiero vivir en una casa donde mi propio hijo me odie». El hilo de algodón negro dibujó una línea recta bajo la luz de la lámpara. Miré al hombre con el que había compartido la cama durante 4 décadas y media. El hombre que me había dejado sola en cada trinchera, en cada crisis económica, en cada conflicto de crianza. Tú entregaste a tu familia el día que te pusiste esos auriculares para no escuchar los insultos de tu nuera, Manuel. Le dije, mi voz desprovista de ira, cargada únicamente de una verdad fría e inamovible. Tú rompiste a Javier cuando le enseñaste que agachar la cabeza y esconderse era la forma de ser un hombre. Esta casa es mía. Yo la construí, yo la mantengo y yo decido quién respira bajo este techo. Javier y Brenda se van el día 30. No hay negociación, no hay perdón mágico. Si tanto te duele su partida, empaca tus cosas y vete con ellos. Te doy la misma libertad que a él. Pero si decides quedarte en mi casa, acatarás mis reglas, y la primera regla es que aquí no se derrama una sola lágrima por quienes intentaron destruirnos. Los días restantes se consumieron como el tabaco en el cigarrillo de Javier. Rápidos, tóxicos y dejando un rastro de ceniza en el suelo. El día 28 comenzaron a empacar. No contrataron una empresa de mudanzas profesional, evidentemente. No tenían crédito. Javier consiguió cajas de cartón usadas en el supermercado de la esquina. El sonido de la cinta adhesiva rasgándose y pegándose resonó por los pasillos durante 48 horas ininterrumpidas. La mañana del día 30 amaneció nublada, con una brisa fría que anunciaba el final del otoño. A las 9 en punto, una camioneta de plataforma oxidada, prestada seguramente por algún compañero de trabajo de Javier,
se estacionó frente a mi acera. Me senté en el sillón de terciopelo verde oscuro de la sala, con una taza de café negro entre las manos, y observé el desfile de la derrota. Javier cargaba las cajas pesadas, sus músculos temblando por el esfuerzo, su rostro empapado en sudor frío. No me miraba. Pasaba frente a la sala con la cabeza gacha, arrastrando los pies. Brenda llevaba los objetos ligeros. Sus lámparas de noche, sus adornos de plástico brillante que tanto odiaba, sus revistas de moda. La ironía poética de la jornada se materializó cuando la vi salir por la puerta principal cargando sus prendas de vestir restantes. Como no habían podido comprar cajas guardarropa, Brenda llevaba sus suéteres y vestidos embutidos en enormes bolsas de plástico negro, bolsas de basura industrial, exactamente iguales a las que yo había usado para alimentar al camión compactador. Pasó por mi lado, arrastrando el plástico por el suelo de madera, sus ojos fijos en la puerta abierta, huyendo de mi presencia como si yo fuera una plaga contagiosa. A las 11:30, la habitación de invitados estaba vacía. Solo quedaba el polvo acumulado detrás de los muebles que nunca limpiaron. Javier se detuvo en el umbral de la puerta principal. Estaba sucio, exhausto y derrotado. Llevaba las llaves de mi casa en la mano derecha. Las miró por un segundo, apretó los labios y caminó hacia la sala. Se detuvo a 2 metros de mi sillón, dejando caer el llavero sobre la mesa de centro de roble. El metal resonó con un tintineo agudo. «Aquí tienes tus malditas llaves», dijo Javier, su voz ronca, raspando el fondo de su orgullo destrozado. «¿Estás feliz, mamá? ¿Estás orgullosa de lo que hiciste? Ganaste. Nos echaste a la calle. Nos vamos a un departamento de 2 cuartos en el sur de la ciudad, al lado de una avenida llena de ruido, porque es para lo único que me alcanza el depósito. Destruiste a tu propia sangre por un poco de ropa y orgullo». «Yo no jugué a nada, Javier. Por lo tanto, no gané nada», le respondí, bajando la taza a su plato de cerámica. «Y yo no destruía mi sangre. Tú te destruiste solo el día que permitiste que tu esposa me arrojara su inmundicia a la cara mientras tú le aplaudías. La calle a la que vas te la pavimentaste tú mismo con cada recibo de luz que te negaste a pagar. Vete ya. Y cierra la puerta con cuidado, que los goznes están recién aceitados». Dio media vuelta, caminó por el pasillo, salió al porche y cerró la pesada puerta de roble. El chasquido de la cerradura fue el sonido más hermoso que había escuchado en 2 años. Me levanté del sillón, caminé hasta la puerta principal y pasé el cerrojo manual de seguridad. Luego fui a la cocina, tomé un balde, lo llené de agua caliente y desinfectante con olor a pino, y me pasé las siguientes 5 horas fregando los pisos de madera de toda la casa, borrando literalmente las huellas de sus zapatos, purificando el aire, reclamando cada centímetro cuadrado de mi territorio. 6 meses después, la primavera había devuelto el color al jardín de los rosales. La casa respiraba de nuevo. Había tirado la alfombra de la sala, que guardaba el olor al perfume dulzón de Brenda, dejando la madera desnuda y brillante. Mis macetas con helechos y violetas africanas habían regresado triunfalmente de su exilio en el patio, ocupando las esquinas iluminadas del pasillo y las mesas auxiliares. Manuel seguía viviendo aquí, por supuesto, pero se había convertido en un fantasma silencioso y dócil. Pasaba sus días cuidando el jardín, limpiando las canaletas del techo, hablando en voz baja y asegurándose de no ensuciar la cocina. El equilibrio de poder se había restablecido con la fuerza de un martillazo. Era un jueves por la tarde, casi a las 4:40. Yo estaba barriendo la acera frente a mi casa, recogiendo las flores secas que el viento había arrancado de los árboles. El rugido del motor diésel del camión recolector de basura municipal anunció su llegada desde la esquina. El enorme vehículo blanco y verde se detuvo frente a mí con un bufido de frenos de aire. Paco, el recolector de espaldas anchas, saltó a la calle. Tenía una sonrisa brillante y la cara perlada de sudor. Le tendí un vaso de plástico con limonada helada que le había preparado. «Buenas tardes, doña Dolores», saludó Paco, aceptando el vaso con gratitud y bebiendo la mitad de un solo trago. «Qué bonita tiene la fachada. Se nota que la casa está tranquila». Miró hacia ambos lados de la calle antes de bajar un poco la voz, asumiendo ese tono de confidencia de barrio que une a la gente trabajadora. «Oiga,
No sé si deba decírselo, pero vi a su muchacho la semana pasada, me comentó Paco, con una expresión de genuina lástima. Nos cambiaron la ruta un par de días hacia los condominios viejos del sur. Lo vi salir de uno de esos edificios grises que tienen humedad en las paredes. Iba con el uniforme sucio, caminando hacia la parada del autobús. Y la esposa, la señora Brenda, la vi trabajando en la caja registradora de la farmacia de descuento que está en esa misma cuadra. Llevaba un chaleco verde fosforescente del uniforme. Estaba discutiendo a gritos con un cliente por unos cupones vencidos. Se veían muy cansados, doña Dolores. La imagen de Brenda, la mujer que exigía bandejas de sushi y humillaba a las ancianas frente a sus amigas ricas, atrapada detrás de una caja registradora peleando por cupones de descuento, no me produjo alegría, ni triunfo, ni remordimiento. Me produjo exactamente lo mismo que sentí cuando el camión trituró su blusa de seda. La tranquilidad de que las matemáticas del universo son exactas y la deuda estaba saldada. Cada quien construye el techo bajo el que decide vivir, Paco, le dije, tomando el vaso vacío de sus manos. Que tenga buena ruta. En el centro de la habitación, sobre 2 caballetes de madera, descansaba una antigua silla de comedor que había comprado en un mercado de pulgas esa misma mañana. La madera de caoba estaba rayada, el asiento estaba hundido y la tela original estaba podrida. Era un desastre. Era perfecta. Me acerqué a mi caja de herramientas. Saqué mis alicates, mi martillo de tapicero y mi pistola de grapas. Pasé mis dedos callosos, llenos de cicatrices antiguas, sobre el borde de la madera dañada. Tomé la tela nueva, un lienzo resistente y grueso de color crudo, y la estiré sobre la espuma fresca. Apoyé el cañón de la pistola contra la madera. Calculé el ángulo perfecto. Respiré profundo en el silencio absoluto de mi propia casa y apreté el gatillo. El chasquido metálico resonó fuerte, firme y definitivo, clavando la grapa exactamente donde yo quería que estuviera.